Bien, cordial saludo. Voy a presentar un caso de balance de masa en un sistema ambiental natural sencillo. Es decir, en este caso no se consideran transformaciones químicas ni otros fenómenos como volatilización o sedimentación o fenómenos de sorción. Bien, para comenzar voy a describir el problema que se presenta. En este caso se tiene un tanque o estanque o algún sistema natural tipo laguna o lago que recibe un caudal de 7.000 metros cúbicos por día de una corriente que tiene disuelta en su masa de agua 10 miligramos por litro de un contaminante. El sistema natural, en este caso este estanque o pequeño lago, también tiene un efluente con un caudal de 7.000 metros cúbicos por día. El problema también plantea que el sistema recibe una carga constante de 50 kilogramos por día y un flujo de 0.6 gramos por metro cuadrado día, como lo vemos acá. Asimismo, el problema plantea que se tiene un volumen total de mezcla, en este caso se refiere al volumen de la mezcla, aunque podríamos en este caso suponer que el volumen de la mezcla y el volumen del estanque pues son iguales, no tenemos más información. Sin embargo, este volumen hace referencia en este caso al volumen de la mezcla, volumen de agua dentro del tanque, y H es la profundidad media del estanque, en este caso son 2 metros. ¿Qué es lo que interesa analizar en este problema? Se quiere saber cómo cambia la concentración de ese contaminante dentro de este sistema con el tiempo y poder determinar también de esta manera cuál va a ser la concentración de estado estable. Para ello, pues se plantea un balance de masa. Aquí, en primera instancia, luego de haber planteado un diagrama de flujo del proceso y las variables que conozco y desconozco, pues he propuesto la ecuación general de la conservación de la masa, que pues podría escribirse de esta manera. La sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida, más o menos la sumatoria de los flujos másicos por transformaciones químicas, por reacciones químicas, más o menos la sumatoria de los flujos másicos por otros fenómenos, en este caso físicos, como la evaporación, la sedimentación o fenómenos de desorción, entre otros que se pudieran considerar, es igual al término de acumulación, que en este caso eh, se indica como la variación de la masa con respecto al tiempo. Recuerden que este balance de masa se aplica a una sustancia de interés. No se pueden mezclar diferentes tipos de sustancias en este balance. Si ese fuera el caso, se debería plantear balances de masa para cada sustancia de interés, como veremos más adelante cuando se requiera, por ejemplo, relacionar sustancias mediante fenómenos de transformaciones químicas u otros fenómenos físicos, por ejemplo. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, queda es reescribir la ecuación del balance de masa, pero aplicada para este caso en particular. Entonces, tenemos que la sumatoria de flujos másicos de entrada tienen relación con todos los corrientes de materia de ese contaminante hacia el sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, esta corriente de entrada que trae disuelto el contaminante. Entonces podríamos calcular el flujo másico como caudal por concentración de entrada, caudal por concentración de entrada. Tenemos que tener en cuenta esta carga, entonces la sumo esa carga más y este flux. En este caso he multiplicado el flux por el área superficial porque se supone que este flux es sobre la superficie del lago. Además, como veremos más adelante, para que esta ecuación sea
dimensionalmente homogénea o que sus unidades también coincidan mediante un análisis dimensional, perdón, mediante un análisis de unidades, pues he multiplicado por el área para que este término de aquí, todo este término sea o corresponda a las unidades de flujo másico, es decir, una relación masa-tiempo. Menos caudal por concentración, que se referiría a la única salida que estamos considerando en este sistema, que es esta corriente en el efluente, igual a la variación de la masa con el tiempo. Recordemos que este es el término de acumulación que hace referencia a los cambios de masa de la sustancia de interés con el tiempo dentro del sistema. Bueno, este, vale la pena recordar, es un sistema que se denomina sistema de flujo continuo y mezcla completa, porque tiene entradas y salidas continuas de masa y estamos asumiendo que toda la concentración dentro del sistema es la misma, no hay variaciones de concentración dentro del sistema y por lo tanto la concentración dentro del sistema va a ser igual a la concentración de salida. Este es un sistema que se conoce como CSTR, pues es algo ideal, pero pues nos sirve para resolver y analizar muchos casos en ingeniería ambiental. Bueno, una vez tenemos planteado el balance de masa para el problema en específico, pues tenemos que recordar que lo que nos interesa es saber cómo cambia la concentración del contaminante con el tiempo y no la masa de contaminante con el tiempo. Por lo tanto, toda esta ecuación del balance de masa debería tener como variable de respuesta la concentración del contaminante y como variable independiente el tiempo. Entonces, para ello, si recordamos que concentraciones en una solución líquida puede expresarse como una relación masa a volumen, podríamos decir que la masa del contaminante dentro del estanque es igual a la concentración por el volumen. Concentración de la sustancia por el volumen de la solución. Derivando esa expresión, me quedaría derivada de C por B de T, que si aplicamos, si derivamos correctamente la expresión, tendríamos que la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. No obstante, pues para este problema en especial, vamos a asumir que el volumen de la mezcla se mantiene constante. Quiere decir que este término de derivada del volumen con respecto al tiempo se vuelve cero. Por lo tanto, la derivada de la masa con respecto al tiempo simplemente se transforma en volumen de la mezcla multiplicada por la derivada de la concentración con respecto al tiempo. He escrito aquí abajo la expresión otra vez, pero con el término que hemos encontrado en este momento. Es decir, la derivada de la masa con respecto al tiempo equivale a volumen por dc de tiempo. Aquí voy a reajustar la ecuación simplemente pasando este volumen a dividir hacia el otro lado y tengo una ecuación diferencial, que es la ecuación que me va a permitir a mí determinar cómo van a ser los cambios de la concentración con el tiempo en este sistema natural o en este sistema que estamos analizando para este ejemplo hipotético.